Imagina una ciudad de 8.000 personas, sin una sola calle. Çatalhöyük, sin un solo líder documentado, sin templos, sin palacios, sin ningún edificio que indique que alguien tenía más poder que el vecino de al lado, y con 9.000 años de antigüedad. Çatalhöyük existe. Está en Turquía central. Lleva más de 60 años siendo excavada por algunos de los mejores equipos arqueológicos del mundo. Y cuanto más la estudian, más preguntas genera. No porque los investigadores no sepan hacer su trabajo, sino porque este lugar desafía categorías que damos por sentadas. ¿Qué es una ciudad? ¿Cómo se organiza una sociedad? ¿Qué significa vivir en comunidad? En este episodio vamos a explorar 6 aspectos de Çatalhöyük que la arqueología convencional todavía no ha resuelto. 6 preguntas abiertas sobre un asentamiento que existió durante más de un milenio. Albergó a miles de personas, generación tras generación. Y lo hizo siguiendo reglas que no se parecen a ninguna otra civilización que conozcamos. Çatalhöyük se encuentra en la llanura de Konya, en el centro de Anatolia. Fue ocupada de forma ininterrumpida durante aproximadamente 1.200 años, desde alrededor del año 7.500 hasta el 5.700 antes de nuestra era. En su momento de mayor densidad, los arqueólogos estiman entre 5.000 y 8.000 habitantes en 13 hectáreas. Para tener una referencia, en ese espacio cabrían poco más de 18 campos de fútbol. El sitio fue descubierto en 1958 por el arqueólogo británico James Mellard. Desde 1993, Ian Hodder, de la Universidad de Stanford, dirige el proyecto Çatalhöyük, uno de los estudios arqueológicos más rigurosos y documentados en curso. Y aún así, las preguntas fundamentales siguen abiertas. El primer aspecto que desafía todo lo que sabemos sobre ciudades antiguas es el más obvio. En Çatalhöyük no hay calles, absolutamente ninguna. En cualquier asentamiento humano denso que conozcamos, hay algún tipo de espacio de circulación. En Mesopotamia hay calles. En Mohenjo-Daro, trazadas con precisión casi geométrica. En Çatalhöyük, las casas están construidas directamente adosadas unas a otras, pared con pared, sin ningún espacio entre ellas. No hay callejones, no hay pasajes, no hay circulación posible a nivel del suelo. Entonces, ¿cómo se movía la gente? Por los tejados. Se entraba y salía de cada casa a través de una apertura en el techo, descendiendo por una escalera de madera al interior. El tejado de una casa era, en efecto, la calle. Ian Hodder lo describe como una ciudad donde el espacio público no está al nivel del suelo, sino un nivel por encima. Para acceder a tu casa, tenías que cruzar el tejado de tu vecino. No había forma de evitarlo. La privacidad era prácticamente imposible. Y este sistema funcionó durante más de 12 siglos sin aparentes conflictos estructurales. ¿Cómo se acordó ese arreglo? No hay respuesta documentada. El segundo aspecto es igualmente desconcertante. En Çatalhöyük no hay ningún edificio que los arqueólogos puedan identificar como templo, palacio o estructura de autoridad. Todas las casas son del mismo tamaño, entre 25 y 60 metros cuadrados. No hay una vivienda que destaque por sus dimensiones, su decoración o su ubicación central.
No hay zona de la ciudad que concentre edificios más elaborados. Ruth Trim, arqueóloga de la Universidad de California en Berkeley, señaló en un análisis publicado en el Cambridge Archaeological Journal que la homogeneidad arquitectónica del sitio es estadísticamente inusual para un asentamiento de esa densidad y duración. La pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo funcionaba la toma de decisiones colectivas? ¿Quién organizaba la construcción, los enterramientos, la gestión de recursos? La arqueología no tiene respuesta definitiva. Tiene la evidencia de que algo funcionó durante más de un milenio sin dejar rastro de autoridad centralizada. El tercer aspecto es uno de los más perturbadores del registro arqueológico. Los habitantes enterraban a sus muertos directamente bajo los suelos de las habitaciones donde dormían, no en un cementerio externo, debajo del suelo de su propia casa, a veces a menos de medio metro de profundidad, en el espacio exacto donde sus habitantes pasaban cada noche. En una sola casa excavada durante las campañas de Hodder, se encontraron 62 enterramientos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos bajo el mismo suelo. Los análisis de isótopos publicados en el American Journal of Physical Anthropology en 2010 mostraron algo más inesperado aún. Muchos de los individuos enterrados bajo una misma casa no eran biológicamente familiares. No era un sistema de tumbas de familia en sentido genético. Era algo más complejo, posiblemente basado en afiliaciones sociales o rituales que los arqueólogos todavía no han descifrado. ¿Por qué convivir literalmente con los muertos? Las respuestas son especulativas. El dato no lo es. 62 cuerpos bajo el suelo de una sola vivienda. El cuarto aspecto tiene que ver con los cráneos. Y aquí el registro arqueológico se vuelve todavía más difícil de interpretar. En múltiples excavaciones se han encontrado cráneos humanos separados del resto de los esqueletos y extraídos de los enterramientos tiempo después de la muerte, cuando los cuerpos ya estaban en estado avanzado de descomposición y reubicados en otros espacios de la casa. Algunos aparecen pintados con ocre. En 2017, Eline Schutzmans, del Centro Europeo para la Investigación sobre la Muerte y la Sociedad, publicó en el Journal of Archaeological Science un análisis que documentaba marcas de corte deliberadas y técnicamente elaboradas en los cráneos. No era violencia, era un ritual. ¿Pero qué significaba? ¿Quién lo realizaba? ¿Y en qué circunstancias exactas? Sigue siendo objeto de debate activo. El quinto aspecto conecta directamente con los resultados de los análisis genéticos más recientes y complica aún más todo lo anterior. Si las casas no eran unidades familiares en sentido biológico, ¿qué eran? Un estudio de ADN antiguo publicado en 2021 por un equipo liderado por Johannes Krause del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, en la revista PNAS, analizó restos de más de 80 individuos de Çatalhöyük. El resultado fue inesperado. Las personas enterradas bajo una misma casa no compartían un grado de parentesco genético mayor que el de cualquier individuo seleccionado al azar de la misma comunidad. La casa no era una unidad de parentesco biológico. Era una unidad de afiliación construida, no heredada.
Esto tiene implicaciones directas sobre la narrativa arqueológica convencional, que asume que las primeras ciudades se organizaron en torno a linajes. Çatalhöyük sugiere que al menos una sociedad de 8.000 personas funcionó durante más de 1.000 años, con un principio organizativo diferente. ¿Cuál exactamente todavía no está claro? El sexto aspecto es quizás el que más cuesta procesar, porque no es un hallazgo, es una ausencia. Çatalhöyük no tiene escritura. Esto es esperable en el Neolítico, pero la implicación es esta. Todo lo que sabemos sobre cómo pensaban, cómo se organizaban, qué creían, lo inferimos exclusivamente de los objetos que dejaron, de los huesos bajo los suelos, de las pinturas en las paredes. Ian Hodder escribió en su libro The Leopard's Tale que Çatalhöyük nos obliga a repensar qué significa exactamente el concepto de sociedad igualitaria. No se trata solo de que no haya líderes visibles. Se trata de que haya un sistema activo, sostenido y efectivo, que durante más de 1.000 años no necesitó que surgieran líderes formales. Ese sistema funcionó. Funcionó durante más tiempo del que lleva existiendo cualquier estado-nación del mundo moderno. Y no sabemos cómo. Cuando reconstruimos la historia de las primeras civilizaciones, buscamos los mismos marcadores: reyes, templos, ejércitos, escritura, jerarquía. Çatalhöyük no tiene ninguno de ellos, y duró más de 12 siglos. Lo que eso nos dice no es que sea una anomalía. Lo que nos dice es que nuestra definición de civilización podría ser demasiado estrecha, construida sobre la asunción de que la única forma de organizar a miles de personas pasa inevitablemente por la jerarquía y la autoridad institucionalizada. Que otras ciudades, que otras sociedades funcionaron de maneras que todavía no sabemos cómo leer en el registro arqueológico. Si tienes una teoría, o si hay algún aspecto de Çatalhöyük que quieras explorar más a fondo, déjalo en los comentarios. Sí, este canal existe exactamente para ese tipo de conversación. Y si este episodio cambió algo en tu forma de entender los orígenes de la civilización, suscríbete. Cada semana desciframos un fragmento más de lo que la historia convencional todavía no ha terminado de explicar.